Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 273. El título de hoy es Devolvérsela de nuevo. Ha sido uno de los testimonios más conmovedores y poderosos que he encontrado, dice el pastor Nicky Gumbel. Una antigua trabajadora sexual, exdrogadicta y traficante, nos describió cómo había llegado a un punto en el que, según sus propias palabras, estaba muerta, describiendo cómo su sangre y su corazón eran negros. Narró cómo llegó a Alfa y escuchó que Jesús la amaba tanto que había muerto por ella. Continuó describiendo cómo aquello que había quebrado el hormigón de su corazón y cómo por primera vez experimentó el amor de Dios por ella. Ahora está llena de amor por todos, perdonando a los que la maltrataron e irradiando el amor de Cristo. Después de haber dado su testimonio a la atónita congregación, fui a darle las gracias y le dije lo asombrosamente poderoso que había sido su testimonio. Ella respondió: tengo que rebotársela. No entendí lo que quería decir, así que le pedí que me explicara. Me respondió: se trata de toda su gracia. Necesito devolvérsela de nuevo dándole la gloria. Ella tiene un profundo entendimiento de la gracia, la gloria y lo que significa ser como Cristo. El tema de la gloria recorre cada una de las lecturas del día de hoy, como lo es el Salmo 115.1, Filipenses 2.11 y Jeremías también 2.11. Vemos por qué, cómo y cuándo devolver la gloria a Dios. Bueno, mis amados, y ahora vamos a hacer la lectura de la palabra del Señor y quiero invitarlos para que vamos al libro de los Salmos. Salmos capítulo 115, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11, en la palabra de Dios para todos. Señor, nosotros no merecemos ningún honor. Todos los honores deben ser para ti. Solo tú debes recibir la gloria por tu fiel amor y lealtad. ¿Por qué tiene que preguntarnos la gente de otros pueblos dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo y hace todo lo que le viene en gana. Los ídolos de esas naciones son oro y plata, productos hechos por manos humanas. Tienen boca pero no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír. Tienen nariz pero no pueden oler. Tienen manos pero no pueden tocar. Tienen pies pero no pueden caminar. No sale ningún sonido alguno de su garganta. Así que quedarán como esos ídolos los que hacen y los que creen en ellos. Israelitas, confíen en el Señor. Él los ayudará y los protege. Descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él los ayudará y los protege. Todos ustedes, los que respetan al Señor, confíen en el Señor. Él es su fuerza y su escudo. ¡Wow! Bueno, mis amados, y este salmo da como resultado el primer punto de nuestro podcast de hoy. Y el primer punto es una pregunta: ¿por qué glorificar a Dios? Cuando la gente elogiaba a John Wimber por una charla que había dado o por una sanación que había sucedido a través de su ministerio, solía decir: me quedo con el ánimo que me das, pero la gloria la dejaré. El salmista nos da un ejemplo de dejar la gloria, devolvérsela de nuevo a Dios. Comienza: la gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Prosigue dando dos razones para glorificar y adorar a Dios. La primera de ellas es a causa de nuestra experiencia del amor y de la verdad de Dios. La adoración es una respuesta a lo que Dios ha hecho por ti. Dale toda la gloria. La segunda es una verdad bíblica que se repite muchas veces: te convertirás en aquello a lo que adoras. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Por lo tanto, si adoramos ídolos, nos volvemos algo totalmente carente de vida, incapaces de hacer nada de valor alguno. Por lo tanto, pon tu confianza en el Señor, quien es tu ayuda y tu escudo. Si pones tu fe en el Señor y lo adoras, te volverás semejante a Él. Serás transformado en su semejanza y obtendrás plenitud de vida. Así es. Por eso tendríamos que tener mucho cuidado que adoramos. Tal vez adoramos el sexo, tal vez adoramos el dinero. Y recuerda,
uno empieza a parecerse o se convierte en aquello en lo que uno adora. Hoy quiero motivarte para que adores al único y verdadero Dios, para que te parezcas más a su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a hacer entonces una oración. Señor, mi ayuda y mi escudo, ayúdame a confiar en ti y a experimentar tu amor y tu verdad. Ayúdame siempre a darte toda la gloria y a devolvértela de nuevo. Hoy te pido perdón por toda altivez, orgullo y soberbia de mi parte, cuando me he quedado con tu gloria, cuando he creído que cosas suceden por mí o por mi gestión. Pido que me perdones y que me ayudes, Señor amado, a ser un hombre verdaderamente humilde y sabio. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a hacer otra lectura muy especial y esta vez los motivo para que vayamos al Nuevo Testamento y vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos desde el 27 hasta el 30 en la palabra de Dios para todos. Pero sobre todo, como comunidad de Cristo, pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr lo que otros creen en mi nombre. Quiero escuchar que no se han dejado intimidar por sus enemigos. Esto será una clara señal de la derrota de ellos y de que ustedes se van a salvar. Y todo esto viene de Dios. Dios les ha concedido el honor, no solo de creer en Cristo, sino de también sufrir por Él. Ustedes y yo luchamos por la misma causa. Antes se dieron cuenta de cómo luché y ahora saben que estoy haciendo lo mismo. Bueno, y ahora vamos a Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Lo que les escribo los anima en Cristo. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que a sí mismo. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo. Es la misma manera de pensar. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Porque era igual a Dios, no se aprovechó de eso. Porque era igual a Dios, no se aprovechó de ello. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. ¡Wow! Esta lectura de Filipenses es una gran bendición y nos lleva a entender mejor aún todo lo que es el plan de salvación de Dios, toda la humillación de Cristo, todo su amor y toda su entrega por nosotros. Bueno, la lectura de Filipenses nos lleva al segundo punto de este podcast y el segundo punto también es una pregunta y es ¿cómo glorificar a Dios? Pablo explica cómo puedes glorificar a Dios al llegar a ser como Jesús. Como dice la traducción bíblica, el mensaje con sus siglas en inglés MSG. Piensa en ti mismo como Cristo Jesús pensó de sí mismo. Que tu actitud llegue a ser como la de Cristo debido al celo por el nombre de Jesús y la gloria de Dios. Vive una vida digna del Evangelio de Cristo. Es un privilegio no solo creer en Jesús, sino también sufrir y luchar por Él. Cuando las personas o los acontecimientos vienen en tu contra, sigue firme, en unidad contra toda la oposición y los ataques que debes enfrentar. El lenguaje que Pablo utiliza es el de una falange, que es phalanx, la más formidable organización táctica militar de la antigüedad, juntando sus escudos y sus lanzas en el frente. Los soldados estaban formados hombro a hombro en líneas de 8 hombres de profundidad.
Mientras no rompieran la formación, eran prácticamente invencibles. ¡Wow! Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. La clave de esta unidad es tener una actitud como la de Cristo. Cualquier desunión en la iglesia habría arruinado la alegría de Pablo. La desunión proviene muy a menudo del egoísmo o vanidad. La clave es considerar a los demás mejor que a ti mismo, para velar no solo por tus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. No te abras paso empujando, no labres tu camino a la cima con persuasivas palabras de adulación. Hazte a un lado y ayuda a otros a salir adelante. No te obsesiones con conseguir ventaja, olvídate de ti mismo, el tiempo que sea necesario para tender una mano que ayude. En otras palabras, debes tener la misma actitud que Jesús, quien dejó su estatus natural, legal y social y se hizo nada. Tomó la naturaleza de siervo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escogió el camino de abajarse del servicio humilde y el amor desinteresado. Si alguna vez te sientes ansioso por tu condición relativa, recuerda que Jesús se rebajó más de lo que nunca podríamos imaginar. Y como resultado, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es. ¿Sí? Así es como puedes glorificar a Dios, siguiendo a Cristo en su humilde servicio y amor desinteresado. Cuando leemos todo esto, inmediatamente surge la necesidad de orar, mi amado. Señor, ayúdame a tener la misma actitud que Jesús. Wow. Definitivamente ayúdame a respetar a las personas, a darles el mismo valor que el mío, Señor, y como dice tu palabra, tenerlas como a superiores, Señor amado. Ayúdame a abandonar tanto orgullo, tanta altivez, tanta soberbia, Señor. Ayúdame a tomar el camino que trae la gloria a Dios Padre y ayúdame siempre a devolverte la gloria exclusivamente a ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, y ahora vamos a hacer una lectura y vamos al Antiguo Testamento. Quiero invitarte a que vayamos al libro del profeta Jeremías. Y vamos a leer el capítulo 1 de Jeremías en la palabra de Dios para todos. Este libro presenta mensajes de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes que vivía en Anatot, tierra de Benjamín. A Jeremías le comenzaron a llegar mensajes del Señor en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Siguió recibiendo mensajes proféticos durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y continuaron hasta el final del reinado de Sedequías, también hijo de Josías y del rey de Judá. Su reinado terminó cuando el pueblo de Jerusalén fue llevado como prisionero en el 5º mes de aquel año. Me llegó este mensaje del Señor: antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Entonces yo le respondí: pero Señor Dios, yo soy muy joven y no sé hablar en público. Y el Señor me dijo: no digas que solo eres un joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No le temas a la gente, porque yo estaré protegiéndote. Es la decisión del Señor. Luego el Señor extendió su mano y me tocó la boca. Y me dijo el Señor: he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te he elegido para llevar a cabo una tarea que afectará naciones y reinos. Los removerás y provocarás su caída. Los harás desaparecer y los destruirás, y también los reconstruirás, y también plantarás de nuevo. Me llegó este mensaje del Señor:
¿qué ves, Jeremías? Yo respondí, veo una rama de almendro. El Señor me dijo, has visto bien, porque estaré pendiente de que se cumpla todo lo que te digo en mi mensaje. Me llegó por segunda vez el mensaje del Señor diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Yo respondí, veo una olla rebosante de agua hirviendo que se derrama sobre el norte. El Señor me dijo, desde el norte derramaré la desgracia sobre todos los habitantes de Judá. Llamaré a todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor. Los reyes de esas naciones vendrán y colocarán cada uno su trono a la entrada misma de Jerusalén. Atacarán las murallas que la rodean y atacarán todas las ciudades de Judá. Yo anunciaré el castigo contra ese pueblo por las maldades que ha cometido. Me abandonaron, ofrecieron sacrificio a otros dioses y adoraron imágenes que fabricaron con sus manos. Pero tú, Jeremías, prepárate como para una batalla. Ve y diles todo lo que yo te ordene. No les tenga miedo, de modo que así yo no tenga que atemorizarte ante ellos. Hoy te he puesto como ciudad amurallada, como columna de hierro, como pared de bronce. Es para que te enfrentes a todo el país, a todos los reyes de Judá, a todos sus príncipes, a sus sacerdotes y a todos sus habitantes. Ellos pelearán contra ti, pero no podrán derrotarte, porque yo estaré contigo para rescatarte o para sacarte de apuros. Es la decisión del Señor. Jeremías capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 30. Continuamos con la PDT. El Señor me dio este mensaje. Ve y anuncia al pueblo de Jerusalén que esto dice el Señor. Yo recuerdo el fiel amor que me demostrabas cuando eras joven, el cariño que sentías por mí cuando eras mi esposa. Recuerdo que me seguías por el desierto en una tierra no cultivada. El pueblo de Israel existe solo para que el Señor lo disfrute, como la primera cosecha de uvas para el vino. Todos los que tomaron lo que querían para ellos recibía su castigo. El desastre caía sobre él. Lo dice el Señor. Descendientes de Jacob, escuchen el mensaje del Señor. Familias de Israel, atiendan. Esto dice el Señor. ¿Qué vieron de malo en mí sus antepasados para que se alejaran de mí? Ellos se fueron a adorar lo que no valía nada y terminaron ellos mismos valiendo nada. Nunca preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos sacó de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra seca y en ruinas, que nos guió por tierra oscura y peligrosa, una tierra inexplorada en donde no vive nadie? Yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de todo lo bueno que producía. Pero ustedes profanaron mi tierra. Me da asco en lo que convirtieron mi propiedad. Los sacerdotes no se preguntaron, ¿dónde está el Señor? La gente que maneja la ley no me reconoció. Los líderes se pusieron en mi contra. Los profetas se convirtieron en voceros de Baal y se fueron tras ídolos que no sirven para nada. Por eso, dice el Señor, los acusaré de nuevo. Los acusaré a los hijos y acusaré a los hijos de sus hijos. Vayan a las islas de Chipre y vean lo que allí sucede. Envíen a alguien a Cedar para que se observe con cuidado lo que allí sucede, para averiguar si ha sucedido algo parecido. Que una nación haya cambiado de dioses, y eso que sus dioses ni siquiera son verdaderos. En cambio, mi pueblo ha cambiado la gloria de Dios por todos los ídolos que no sirven para nada. Asómbrense cielos, conmuévanse y quédense completamente turbados, dice el Señor. Mi pueblo ha cometido dos pecados en mi contra. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y luego han cavado sus propias cisternas. Pero esas cisternas están rotas y no pueden darles agua. ¿Acaso es Israel un esclavo? ¿Es esclavo de nacimiento? Entonces, ¿por qué lo saquean? Los leones rugen a su alrededor, lanzan fuertes rugidos, han convertido a Israel en un montón de ruinas, han quemado sus ciudades hasta dejarlas deshabilitadas. Incluso los de Memphis y Tafnes te humillaron. Todo esto te ha pasado por haber abandonado al Señor tu Dios cuando Él te guiaba por el camino. Y ahora, ¿de qué te sirve ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Por qué tú quieres ir a Asiria a beber el agua del Éufrates?
tu propia maldad recaerá sobre ti, y tu rebeldía te dará una lección. Así verás y entenderás lo malo y amargo que es abandonar al Señor tu Dios, y no respetarme como deberías. Es la decisión del Señor Dios Todopoderoso. Hace mucho tiempo rompiste tu yugo, te quitaste las cadenas que te ataban a mí. Dijiste que ya no me servirías y como una prostituta te vendiste en cada colina y bajo cada árbol frondoso. Pero yo te planté como una vid seleccionada, toda ella de la mejor semilla. ¿Cómo es que te degeneraste tanto que ante mí te has convertido en una vid extraña? Aunque te bañes con lejía y mucho jabón, para mí seguirás siendo manchada por tus pecados, lo dice el Señor Dios. ¿Cómo te atreves a decir, no me he corrompido ni adorado dioses falsos? Observa tu comportamiento en el valle y reconoce lo que has hecho. Camella que anda a la ligera de aquí para allá, burra salvaje que tira al monte, que ardiendo de ganas olfatea el vómito. Cuando está en el cielo, no hay quien la controle. Cuando está en celo, no hay quien la controle. El macho que quiera aparearse con ella no tendrá que buscar mucho, porque es fácil de encontrar cuando está en época de celo. No andes corriendo con los pies descalzos, ni dejes que se te reseque la garganta. Pero tú dices, ni modo, no hay remedio. Me gustan los extraños y me iré tras ellos. Así como un ladrón se avergüenza cuando lo atrapan, así se avergonzarán la nación de Israel, sus reyes y sus líderes, junto con sus sacerdotes y profetas. Es que a un árbol le dicen, tú eres mi padre, y a una piedra le dicen, tú eres mi madre. Me dieron la espalda, no me dan la cara, pero cuando estaban sufriendo me dijeron, levántate y sálvanos. Judá, ¿dónde están los dioses que tú hiciste? Tienes tantos dioses como ciudades. Pues que ellos vengan y te salven cuando estés en la desgracia. ¿Por qué te pones a alegar conmigo si todos ustedes se rebelaron contra mí? Lo dice el Señor. No sirvió de nada haber castigado a tus hijos. No aprendieron la lección que les di. Como un feroz león, ustedes devoraron a espada a sus profetas. ¡Wow! Y este tercer punto, pero muy especial, da como resultado, esta tercera lectura, da como resultado el tercer punto de hoy. Y el tercer punto es otra pregunta. ¿Cuándo glorificar a Dios? ¿Qué sucede cuando los problemas, las dificultades y los disturbios entran en tu vida y en las vidas de aquellos a quienes amas? Jeremías vivió uno de los periodos conflictivos de la historia de Israel, la caída de Jerusalén. Eso sucedió en el año 587 a.C. Y el exilio en Babilonia, y se le dio un mensaje difícil de dar a la gente, y lo hizo con gran valentía ante hostilidades y persecuciones. Los primeros capítulos de Jeremías muestran dos maneras de glorificar a Dios y cuándo puedes hacerlo. Primero, glorificas a Dios cuando respondes a la llamada de Dios. La edad no es una barrera para el liderazgo. Jeremías era profundamente un adolescente cuando Dios lo llamó, alrededor del año 627 a.C. Podría ser descrito como un líder nato, un profeta nato. Antes de su nacimiento fue separado para ser profeta. Dios declaró, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieran. Dice aquí, antes de su nacimiento fue separado para ser profeta. Dios declaró, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Dios sabe todo sobre ti, así es, lo bueno y lo malo. Nada se escapa de su conocimiento. Recuerda que te ama y no aprueba todo lo que haces, pero quiere que vivas como Jeremías, con la libertad de conocer su amor, su aprobación, su restauración. Los brazos del Señor están abiertos para ti. Dios te ama y quiere ayudarte. El Señor te dice, como le dijo a Jeremías, que vayas a donde Él dice que vayas y digas lo que Él te dice que digas.
Esto quita la responsabilidad última de tus hombros. Glorificar a Dios no significa tener que tratar de salvar el mundo entero, lo cual es responsabilidad de Dios, sino más bien hacer lo que Dios te pide que hagas. Hacerlo no será fácil. Dios te advierte que habrá oposición. Lo segundo es que glorificas a Dios cuando respondes a la corrección de Dios. Dios le pidió a Jeremías que advirtiera al pueblo contra la adoración de ídolos sin valor y que los llamara a volver a adorarlo. Jeremías dijo: mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Esto no solo le niega a Dios su gloria, la gloria que merece, sino que es realmente autodestructivo. Cuando nos alejamos de Dios, perdemos las bendiciones de la relación con Él y las reemplazamos con algo inútil. Dios se lamenta: me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. De nuevo vemos que te conviertes en aquello a lo que adoras. No lo olvides. Aquellos que siguen lo que nada vale se volvieron nada. Si sigues a Jesús, llegas a ser como Él. Aprendes a amar, aprendes a perdonar, aprendes a restaurar y lo mejor aún, aprendes a vivir en santidad. Si intentamos encontrar satisfacción, significado y propósito a través de nuestras propias vidas, entonces es importante que nosotros veamos cuántas ambiciones y apetitos egocéntricos podemos llegar a veces a tener por el poder, por el dinero, por la comida, por la bebida y las drogas, hasta tal punto que perdemos nuestro valor y nuestras vidas carecen de valor. ¿Qué es esto? Pues adorar aquellas cosas que están muertas, aquello que realmente no tiene el poder de nada, ¿sí? Entonces, en particular, estaban en la búsqueda del sexo y más sexo, insaciable, indiscriminado y promiscuo. Ellos eran adictos y no podían abandonarlo. Jeremías se desesperó porque el pueblo de Dios no había respondido a su corrección. Habían abandonado sus bendiciones y no le habían dado la gloria. ¡Wow! Vamos a hacer entonces una oración bien especial. Señor, ayúdame a fijar mis ojos en Jesús, el manantial de agua viva, y a volver mi rostro hacia Él. Oro para llegar a ser como Cristo y darle a Él toda la gloria. Señor, ayúdame, Señor. A ti he abierto mi corazón y te he contado cuántos errores, fallas y pecados he cometido. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos a hacer la lectura del comentario de la pastora Pippa Gamble. Ella hace como énfasis Jeremías capítulo 1, versículos del 11 al 12. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro. Respondí: has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Es interesante que Dios use imágenes para hablarnos. Pueden ser muy reconfortables, alentadoras e inolvidables. Me produce un poco de miedo si creo que es que tengo una imagen en una de nuestras reuniones. Es fácil descartarla, pensando que probablemente alguien más tendrá una mejor, o que de todos modos tal vez era fruto de mi imaginación. Estoy tratando de ser un poco más valiente, y si tengo algo, lo comparto con la esperanza de que Dios nunca me va a olvidar. ¿Sí? Dios siempre quiere darme más y ayudarme. Bueno, recordemos que el autor o el escritor de este podcast es el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y la voz de este podcast es de Luis Alfonso González. Mis amados, bendiciones.